Buenas tardes, mi nombre es Fabián Pedrosa y junto con mis compañeros Stephanie Deu, Isaac Arbeláez y Angibel Prieto le vamos a exponer sobre el algoritmo de Prim. Mi persona, Fabián Pedrosa, les daré una introducción al algoritmo de Prim. Stephanie Deu explicará sus objetivos y alcances, Isaac Arbeláez abordará sus limitaciones y estructura de formulación y Angibel Prieto presentará la formulación y pasos del algoritmo. De igual manera, se les presentarán dos ejemplos. El primero explicado por mi compañera Stephanie Deu y mi persona, Fabián Pedrosa, y el segundo ejemplo será explicado por los compañeros Isaac Arbeláez y Angibel Prieto. Cabe destacar que, a la finalización de la exposición, se les otorgará un tiempo de 10 minutos para que realicen las preguntas que deseen y nuestro grupo con gusto se las responderemos. Aclarado todo esto, damos inicio a nuestra exposición, el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es un método para encontrar un árbol de expansión mínimo en un grafo no dirigido, conexo y ponderado. Esto significa que el algoritmo busca un conjunto de aristas que conecten todos los vértices del grafo con el menor peso total posible. El algoritmo de Prim se originó a partir de los trabajos de tres matemáticos, Wojtek Jarnik, Robert Prim y Eszard Dijkstra. El primero en proponer el algoritmo fue Jarnik, un matemático checo que lo publicó en 1930 en un artículo titulado Sobre un cierto problema mínimo. En este artículo, Jarnik aplicó el algoritmo para resolver un problema de red de transporte, que consiste en encontrar la forma más económica de conectar varias ciudades con una red de carreteras. El segundo en descubrir el algoritmo fue Prim, un científico computacional estadounidense que lo presentó en 1957 en una conferencia sobre teoría de grafos. Prim no conocía el trabajo previo de Jarnik y desarrolló el algoritmo de forma independiente. Prim también lo aplicó al problema de red de transporte y lo comparó con otros métodos existentes, mostrando que el algoritmo era más rápido y simple. El tercero en descubrir el algoritmo fue Dijkstra, un informático holandés que lo mencionó en 1959 en un libro sobre programación. Dijkstra tampoco estaba al tanto de los trabajos de Jarnik y Prim y lo llamó el algoritmo de etiqueta más pequeña. Dijkstra usó el algoritmo para encontrar el camino más corto entre dos puntos en un grafo. El problema luego se conocería como el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Prim se popularizó gracias a la difusión de los trabajos de Prim y Dijkstra, que tuvieron más impacto que el de Jarnik. El algoritmo de Prim es utilizado para resolver problemas de optimización combinatoria y aplicado a la teoría de grafos. A continuación, mi compañera Stephanie Deu les hablará sobre los objetivos y los alcances de este algoritmo. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Deu y a continuación hablaré sobre los objetivos y aplicaciones del algoritmo de Prim. Objetivos del algoritmo de Prim. El objetivo principal del algoritmo de Prim es encontrar un árbol de expansión mínimo en un grafo conexo no dirigido y ponderado. Para aclarar puntos claves y tener un mejor entendimiento del tema durante la explicación, procedo a recordar los siguientes términos. Un grafo conexo es un grafo en el que existe un camino entre cada par de vértices, definiendo los caminos como una secuencia de vértices, donde cada vértice está conectado al siguiente por una arista. Un grafo no dirigido es un grafo en el que las aristas no tienen una dirección específica. Significa que una arista que conecta dos vértices es simétrica con una arista que conecta los mismos vértices en otro orden. Un grafo ponderado es un grafo en el que cada arista tiene un peso asociado. El peso representa una medida de la distancia, el costo o cualquier otra medida que se pueda asociar a una arista. Un árbol de expansión mínimo es conocido por ser un árbol que conecta todos los vértices del grafo y tiene el menor costo posible, en donde el costo de un árbol se define como la suma de los pesos de las aristas que forman el árbol. Otro objetivo del algoritmo de Prim es encontrar el árbol de expansión mínimo en un tiempo razonable y eficiente, logrando de la siguiente forma este objetivo a través de iteraciones sobre las aristas del grafo, en el cual todos los vértices deben estar conectados al árbol de expansión mínimo, y durante cada iteración realizada se debe buscar la arista con el menor peso que conecte dos vértices del grafo. Aplicaciones del algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es una herramienta versátil y se aplica en diversos campos, donde se requiere encontrar conexiones eficientes o minimizar costos. Su capacidad para encontrar árboles de expansión mínimo es especialmente valiosa en situaciones donde se busca optimizar la conectividad de un grafo ponderado. En teoría de grafos y optimización combinatoria, tiene una serie de alcances y aplicaciones importantes entre los cuales se puede mencionar. Árbol de expansión mínimo. El principal alcance del algoritmo de Prim es encontrar el árbol de expansión mínimo en un grafo conexo, no dirigido y ponderado, como hemos dicho anteriormente. Redes de comunicación. Se aplica en la planificación y diseño de redes de comunicación, como las redes telefónicas y las redes de fibra óptica.
La finalidad es minimizar el costo de tendidos de cables o la longitud de las conexiones. Diseño de redes de transporte. Se utiliza para diseñar redes de carreteras, ferrocarriles, aerolíneas y otros sistemas de transporte, minimizando el costo de construcción o el tiempo de viaje. Circuitos eléctricos. Se emplea para minimizar la longitud de los cables y por lo tanto la pérdida de energía y los costos de construcción. Por último, optimización en general. Al seleccionar aristas de menor peso en cada paso, se puede aplicar en problemas de optimización en general, donde se buscan soluciones que minimicen o maximicen ciertas medidas. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Arbeláez y continuando con la exposición, ahora les hablaré un poco sobre lo que son las limitaciones presentes en este algoritmo, así como la estructura de su formulación. El algoritmo de Prim cuenta con varias limitaciones, entre las cuales podemos mencionar la dependencia de la elección inicial del vértice de inicio. El algoritmo de Prim depende de la elección de un vértice inicial para así comenzar a construir el árbol de expansión mínima. La elección del vértice inicial puede afectar al resultado final, lo que significa que diferentes elecciones pueden conducir a diferentes árboles de expansión mínima. Ineficiencia para grafos densos. Para grafos densos, cuando la cantidad de aristas es cercana a la máxima posible, el algoritmo puede volverse algo ineficiente ya que debe considerar todas las aristas en cada etapa. Ineficiencia para grafos desconectados. En un grafo desconectado es posible que el algoritmo de Prim nunca agregue vértices de un componente conexo no incluido al árbol recurridor mínimo. Esto se debe a que el algoritmo comienza por agregar un vértice al árbol recurridor mínimo y luego agrega vértices sucesivamente al árbol. Si el algoritmo comienza por agregar un vértice de un componente conexo que ya está incluido en el árbol recurridor mínimo, es posible que nunca agregue vértices de otros componentes. Dependencia y representaciones del grafo. El algoritmo de Prim depende de una representación del grafo, ya sea mediante listas de adyacencia o una matriz de adyacencia. La elección de la representación puede afectar la eficiencia del algoritmo y también puede requerir un espacio de almacenamiento adicional. La eficiencia de un algoritmo puede verse afectada por la dependencia de representaciones del grafo de varias maneras. En primer lugar, la elección de una representación específica del grafo puede influir en la forma en la que se accede y procesa la información. Por ejemplo, algunas representaciones pueden permitir un acceso más rápido a los vecinos de un nodo, lo que resultaría en algoritmos más eficientes en términos de tiempo de ejecución. Además, la elección de la representación del grafo puede afectar la cantidad de información que se necesita almacenar para el algoritmo. Por ejemplo, algunas representaciones pueden requerir un espacio de almacenamiento adicional para así almacenar información sobre los nodos y las conexiones entre ellos. Esto puede ser especialmente problemático cuando se trabaja con grafos grandes, ya que la cantidad de memoria necesaria puede aumentar significativamente. En general, el algoritmo de Prim es una buena opción para encontrar un árbol de expansión mínima en grafos dispersos y conexos, pero puede tener limitaciones en términos de eficiencia y precisión en otros casos. La estructura de la formulación del algoritmo de Prim se puede dividir en los siguientes pasos. Paso número 1, inicialización. En este paso se inicializa el árbol recurridor mínimo con un solo vértice, el vértice inicial. Paso número 2, recorrido. En este paso se recorren todos los vértices del grafo uno a uno. Para cada vértice se encuentra la arista con el menor costo que conecta el vértice con un vértice que ya está incluido en el árbol recurridor mínimo. Paso número 3, actualización. Una vez que se encuentra la arista con el menor costo, esta se agrega al árbol recurridor mínimo y se actualiza la lista de vértices que ya están incluidos en el árbol recurridor mínimo. Paso número 4 y último, retorno. Una vez que se han recorrido todos los vértices del grafo, se devuelve al árbol recurridor mínimo. Buenas tardes, mi nombre es Angiel Prieto y a continuación les voy a hablar sobre la formulación del algoritmo de Prim. Entrada. Un grafo ponderado con nexos de identificadores únicos para los vértices. Salida. Un árbol generador mínimo de G. Algoritmo. Inicialización. Se crea un conjunto de T vacío que representará el árbol generador mínimo. Se selecciona un vértice arbitrario como un vértice inicial del árbol y se agrega al conjunto de T. Bucle. Mientras T no contenga todos los vértices de G, se encuentra la arista de peso mínimo no elegida anteriormente, que conecta un vértice de T con un vértice no incluido en T. Ahora bien, ¿qué quiere decir no elegida anteriormente? Cuando se comienza a aplicar el algoritmo de Prim, solo hay una arista que ha sido elegida, la arista que conecta el vértice inicial con un vértice adyacente. Todas las demás aristas aún no han sido elegidas.
El mismo funciona agregando una nueva arista al árbol de expansión mínima en cada paso. La arista que se agrega en cada paso es la arista que tiene el menor peso entre todos los vértices que aún no han sido incluidos en el árbol. Por lo tanto, cuando se comienza a aplicar el algoritmo, todas las aristas que conectan al vértice que aún no han sido incluidos en el árbol son candidatas para ser agregadas al árbol. Luego se agrega la arista seleccionada al árbol de T y se agrega el vértice incidente a la arista seleccionada a T. Fin. El árbol resultante es un árbol generador mínimo de G. Pasos del algoritmo. 1. Se inicializa con un solo vértice cualquiera cuyo vértice será el de partida. 2. Se encuentra la arista de menor peso incidente en el vértice seleccionado anteriormente. Se procede a seleccionar el otro vértice en el que incide dicha arista. 3. Repetir el paso 2 hasta que todos los vértices del grafo pertenezcan al árbol, siempre y cuando la arista elegida no cree ningún ciclo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice no cree ningún ciclo? El algoritmo de Prim no debe agregar una arista que conecte dos vértices que ya están conectados por una arista. Esto se debe a que los ciclos no son permitidos en un árbol de expansión mínima, porque aumentan el costo total del árbol. Para evitar crear ciclos, el algoritmo de Prim utiliza un conjunto de vértices que aún no han sido incluidos en el árbol. Este conjunto se llama conjunto de vértices no conectados. 4. El árbol de expansión mínima será encontrado cuando hayan sido seleccionados todos los vértices del grafo. Culminando así mi punto, a continuación mis compañeros Stephanie Deus y Fabián Pedrosa les explicarán un ejemplo aplicado en la vida real de manera más clara de cómo se utiliza este algoritmo. Como se ha mencionado, para aplicar el algoritmo de Prim se debe tomar en cuenta unas condiciones para realizar este algoritmo. 1. Que el grafo sea no dirigido. 2. Que el grafo sea conexo. Y 3. Que el grafo sea ponderado. Mi compañera Stephanie Deus explicó qué es y cómo es cada grafo. Otra condición al realizar el algoritmo es, al empezar a armar el árbol de expansión mínimo, no debe generarse ciclos entre los vértices seleccionados por las aristas en menor peso. Mencionado esto, el primer ejemplo plantea lo siguiente. Un astrónomo quiere construir una red de telescopios que puedan observar el cielo nocturno desde diferentes puntos del planeta. Cada telescopio tiene un costo de instalación y una calidad de observación que depende de la contaminación lumínica y atmosférica del lugar. El astrónomo quiere maximizar la calidad total de la red de telescopios sin superar el presupuesto establecido de $50,000. Los pesos de las aristas representan el costo de cada conexión satelital en valores de miles. Utilizando el algoritmo de Prim se buscarán los mejores lugares para los telescopios y una conexión que requiera la cantidad mínima de conexión satelital posible. Para comenzar a armar el árbol de expansión mínimo, se debe empezar desde el primer vértice, que se denomina como el vértice de origen. En este caso planteado es el vértice A. En este paso se observan las aristas que inciden de ese vértice y se escoge la que menor peso posee. En este caso es la arista que conecta el vértice A con el vértice B, que tiene un peso de 4. Ahora que hemos escogido la arista con menor peso, los posicionamos en el vértice B y observamos que aristas inciden de B que poseen el menor peso posible y vemos que en este paso es la arista que conecta el vértice B con G, que su peso es de valor 2. Ahora vemos desde la posición del vértice G, observamos que arista que incide de G posee menor peso y que no genere ciclo. En este paso es la arista que conecta el vértice G con el vértice F, que su peso es de valor 3. Sin embargo, si observamos con detenimiento, vemos que la arista que incide de B hacia el vértice H también posee un peso del mismo valor que el que escogimos. Cuando se presentan estos casos, se puede elegir cualquiera de los dos, siempre y cuando no genere ciclos y no sea un vértice que ya fue escogido. En nuestro caso, decidimos escoger la arista que va de G hacia F. Nos posicionamos ahora en el vértice F. Observamos que la arista que tiene el menor peso es la arista que conecta el vértice F con el vértice E. Procederemos a conectarlos. Ahora, desde el vértice E, vemos que las aristas que podemos conectar son la arista que va de E hacia C o la arista que va de B hacia H. En este caso, escogeremos la arista que va de E a C. Ahora, en este paso, sí podemos observar que la arista que posee menor peso es la que hemos dejado pendiente, que es la arista que incide de B hacia H. Procedemos a conectarlas. A continuación, mi compañera Stephanie Deus les seguirá explicando el resto del algoritmo. Procedo a seguir explicando el ejercicio. Posteriormente, el último vértice seleccionado por mi compañero Fabián fue H de menor peso. Se evalúan los vértices seleccionados uno por uno
y se busca aquel vértice que esté conectado con una arista de menor peso con otro vértice no seleccionado. En este caso, se escoge el vértice C con la arista de peso 4 conectado con D, debido a que es la de menor peso. Luego de los vértices tomados, podemos evaluar cuál es el de menor peso. De esta forma, se selecciona la arista de F a M con un peso de 4, ya que es el de menor peso entre los vértices ya seleccionados. Se sigue buscando la conexión con otro vértice que haga la solución óptima y se selecciona de M a O con un peso de 2. Se vuelven a evaluar todos los vértices que tenemos seleccionados y se observa que de M a N se tiene un peso igual a 3, siendo este el de menor peso, y por esta razón se coge esa arista. Volvemos a buscar una conexión entre dos vértices que cumplan las condiciones del algoritmo y se tiene que de N a I hay un peso 4, tomado como el de menor peso. Seguimos evaluando los vértices y sus conexiones y observamos que de todos los vértices de M a J hay una arista de peso 4. Se escoge dicha arista por ser la de menor peso. Nos siguen quedando dos vértices libres, K y L, por lo tanto se hace la búsqueda de cuál camino es más factible. Observamos que de M a L se encuentra la arista de menor peso. Ahora nos queda encontrar una arista de menor peso que conecte con K. Evaluando los distintos caminos, concluimos que de E a K es la arista de menor peso. Para finalizar el ejercicio, se suman los pesos de cada arista y se tiene como resultado 48. Es decir, para la conexión satelital de redes telescopio solamente se va a necesitar $48.000 del presupuesto establecido. Para darle continuidad a la exposición, les voy a dar inicio al segundo ejemplo del algoritmo de Prim. El problema dice, se plantea un proyecto en el cual varias ciudades se desean conectar a una red de tubería de agua potable. Para ello se requiere instalar las tuberías necesarias, tomando en cuenta que los vértices son las ciudades, las aristas la conexión de las ciudades a través de una tubería y los pesos de cada arista que representa en kilómetros la cantidad de tuberías requeridas. Se requiere determinar la cantidad mínima de tuberías que se debe instalar de tal forma que proporcione el servicio de agua potable a todas las ciudades. Para comenzar, empezamos por el vértice de origen, que en este caso es el vértice A. Se comienza por el vértice A porque es el vértice que tiene la menor cantidad de tuberías requeridas para conectarse a la otra ciudad. Esto significa que A es el vértice que es más fácil de conectarse a la red. Si comenzamos por otro vértice, es posible que necesitemos instalar más tuberías para conectarlo a la red. Esto aumentaría el costo del proyecto. Por lo tanto, comenzar por el vértice A es la mejor manera de minimizar la cantidad de tuberías que se deben instalar. Ahora, procedemos a posicionarnos en el vértice A y observamos que arista tiene menos peso. Observando el grafo podemos ver que la arista que incide de A y tiene menor peso es la arista que conecta el vértice A con el vértice B, que tiene por peso 5. Ahora procedemos a marcar la arista que conecta el vértice A con el vértice B. Ahora nos posicionamos en el vértice B. Observamos en esa posición que aristas salen de B que tienen menor peso. Teniendo las aristas que van de B a C, de B a F y de B a I, nos fijamos que de B a I es la arista que tiene menor peso 3. Entonces vamos de B a I. Nos posicionamos ahora en el vértice I. Observamos nuevamente que arista tiene menor peso. Tenemos la arista que va de I a J y de I a H, pero también podemos observar que de B a F hay una arista que también tiene por peso valor 4, que sería el mismo peso de la arista que va de I hacia J y de B hacia F. Teniendo el mismo peso, cuando se suele presentar esos casos, podemos elegir cualquiera de los dos resultados, pero en este caso vamos a escoger la arista que va de I a J. Ahora nos posicionamos en J y vemos que aristas coinciden de J que tengan menor peso. Tenemos que la arista que va de J a K con peso 15 y tenemos que la arista que va de J a H con peso 3. Conectamos los dos vértices. Ahora en H tenemos que observar que arista tiene menor peso. También tenemos que tomar en cuenta que no generen ciclo, es decir, si conectamos A, B, C y después saltamos para D y luego a A, no se puede, ya que eso genera un ciclo. Entonces nos posicionamos seguidamente en H.
logrando ver así que la arista con menor peso es la que va de H a M. Porque también podemos observar que la arista que va de H a L, que tiene como peso 8, la que va de H a G, que tiene como peso 6, y la que va de H a E, que tiene como peso 7, y la que va de H a K, que tiene como peso 4, y por último la arista que va de H a M, que tiene como peso 3. Podemos ver que la arista que tiene como menor peso es la arista que va de H a M. Entonces procedemos a elegir la arista de menor peso y la conectamos. Por último hacemos lo que hemos venido haciendo pero con M. Nos posicionamos para observar qué arista tiene menor peso. Vemos que la arista que va de M a G y procedemos a conectar los dos vértices que tienen como peso 2. A continuación mi compañero Isaac Arbeláez seguirá explicando el resto del algoritmo. Continuando con la explicación del ejercicio, ahora nos ubicamos en el vértice G. Como podemos observar, el vértice G tiene varias aristas como lo son G con F, que tiene un peso de 5, G con L, que tiene un peso de 2, y G con H, que tiene un peso de 6. Cabe destacar que en caso de que la arista de menor peso fuese 6, cosa que aquí no sucede, no se podría elegir ya que se generaría un ciclo. De haber ocurrido esto, tendríamos que optar por la segunda arista de menor peso. Pero ya que en este caso no sucede lo dicho, y la arista de menor peso para G es la que va de G a L, seleccionamos esa, la cual tiene un peso de 2. Continuamos ahora con el vértice L. El vértice L tiene la arista con M, pero no se podría elegir ya que sería un ciclo, así como también con H, que igualmente generaría ciclo. Así que nos quedaría solo K, pero su arista tiene un peso muy alto, así que seguiremos buscando. Para ello debemos de retroceder al momento de la conexión del vértice I con el vértice J. En este momento había una arista con el mismo peso, la cual iba de B a F, pero se decidió la que va de I a J. Bueno, ahora seleccionaremos esa arista para continuar el algoritmo, la cual lleva un peso de 4 que conecta los vértices B con F. Ahora ya ubicándonos en el vértice F, si nos fijamos bien, sucede más de lo mismo de lo anterior, que I con J tenía peso 4 y B con F tenía el mismo peso, pero casualmente H con K tiene el mismo peso 4. En esta ocasión escogeremos H con K, ya que obviamente las dos anteriores han sido ya seleccionadas. Seguimos ahora con el vértice K. Aquí es más directo ya que se puede apreciar directamente que la conexión con N posee la arista de menor peso, la cual es 3. Bien, si nos damos cuenta, nos faltan solo los vértices C, D y E. Comenzaremos con C buscando una arista con el menor peso que parta de B, ya que si en vez de C comenzáramos con D, esta solo puede ser conectada con el vértice A o con el vértice I y los dos cuentan con pesos muy altos. Así que conectamos C con B, que tiene un peso de 6. Partiendo de lo anterior, ahora sí continuamos a conectar C con D, que tiene un peso de 3. Si nos fijamos otra vez en el grafo, observamos que ahora solo nos queda un vértice, el cual es el E. Este vértice, como vemos en el grafo, puede conectarse partiendo de D, que tiene una arista con un peso en 9, con G que tiene una arista con peso en 10 o con F que tiene una arista con un peso de 8. Claramente la de menor peso en este caso es la arista que va conectada con F, así que conectamos E con F, que tiene un peso de 8 como lo dijimos anteriormente. Para darle fin al ejercicio, como podemos observar, todos los vértices han sido conectados, se buscaron las aristas de menor peso y no se generó ningún ciclo. Luego de esto lo que procedemos a hacer es sumar cada peso de cada arista que ha sido seleccionada. Una vez sumado todos los pesos de cada arista, el resultado total es de 50. Entonces, para concluir, podemos decir que la cantidad mínima de kilómetros que fue necesaria para instalar las tuberías y proporcionar el servicio de agua potable entre ciudades fueron de 50 kilómetros de tubería. Como podemos observar, el algoritmo de Prim es uno de los métodos de optimización más completos e importantes para resolver esta clase de problemas, siendo empleado en muchas ramas de la ingeniería y numerosas aplicaciones para la resolución de problemas de optimización. Esta fue nuestra exposición, espero que les haya gustado y que hayan entendido todo el contenido expresado. A partir de ahora empiezan los 10 minutos de preguntas que nuestro grupo con gusto las contestará.